Muy buenas a toda la audiencia de puroperiodismo.com. Desde San José, Costa Rica, les saluda Edgar Fonseca, editor, en una nueva conversación, en una nueva entrevista de las que periódicamente difundimos, propagamos desde nuestro sitio puroperiodismo.com. Conversamos en esta oportunidad con la ex primera dama Claudia Dobles, recién regresando al país tras una maestría en Melay IT en Boston, tras creo 2 años de haber estado completando esa maestría, luego de haber salido de gobierno en 2022 junto a su esposo, el expresidente Carlos Alvarado, y haber compartido allá en las tierras estadounidenses con su hijo Gabriel. Gracias, Claudia, para atender esta invitación de puroperiodismo.com y pues le agradezco la gentileza de abrir espacio desde su apretada agenda. No, con muchísimo gusto. Más bien, muchísimas gracias por la invitación, don Edgar. Muy contenta de estar por acá. Conversamos con la ex primera dama y arquitecta Claudia Dobles sobre el momento político del país, el momento público, con diferentes temas en la picota, pero obviamente pues está en el inicio el regreso suyo al país para dedicarse de lleno, de momento como la única aspirante presidencial formal por parte del Partido Acción Ciudadana, eh, para las elecciones del próximo domingo 1 de febrero. Estamos hablando casi a unos 7 meses de que se dé ese evento en la realidad del país. Bastante fluido en cuanto a acontecimientos, en cuanto a protagonistas. Y por supuesto, una pregunta para iniciar el intercambio, Claudia. Ustedes han pasado 2 años fuera del país y al regresar, pues uno ve, siente, percibe cambios de una u otra dirección en la realidad del país. ¿Así lo están percibiendo ustedes en estos momentos? Pues sí, don Edgar, realmente el país que nosotros dejamos ha tenido cambios significativos hasta el día de hoy. Creo que han habido lamentablemente varias desmejoras en algunas áreas. Creo que por supuesto igual teníamos desafíos que no responden a estos últimos 3 años, son desafíos que vienen siendo, digamos, no hemos logrado resolver desde hace ya muchísimo tiempo, pero sí hay una realidad que es muy evidente, y es que tenemos una crisis de seguridad que no teníamos antes. Tenemos una educación que no tiene absolutamente ningún norte, ninguna planificación real. No hay una ruta de la educación, como bien se ha dicho. Tenemos una situación de colapso vial que tiene ahogada a la gente, empresas, donde se nos va no solamente la vida, sino la competitividad, y un montón de problemas que eso trae. Tenemos a la gente muy frustrada. Yo siento una Costa Rica muy llena de molestia, muy llena de frustración, de que las cosas no sucedan, de que las cosas no se den, de que las respuestas que la gente está buscando no se les están dando. Y siento que ese enojo tenemos que canalizarlo en transformación, tenemos que canalizarlo en resultados y en acción para que las personas realmente, para que las personas sientan que las instituciones les sirven a ellas, ¿verdad? O sea, que no son fines en sí mismos, sino que las instituciones están para servirle a las personas. Y creo que ese es el momento en el que nos encontramos, esa es la Costa Rica que estoy yo encontrando, de la cual realmente nunca me desligué. Nosotros estuvimos constantemente viniendo a Costa Rica, constantemente en comunicación con nuestras familias, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, toda nuestra red está aquí. Así que no me toma por sorpresa, pero sí con preocupación y sobre todo con una necesidad de acción. No, previendo o valorando una sorpresa lo que ha encontrado, pero sí con preocupación y la necesidad de acción. Tres primeras reflexiones en este intercambio desde puroperiodismo.com con la ex primera dama Claudia Dobles, la única aspirante presidencial por el Partido Acción Ciudadana. Formalizó esa pretensión hace una semana aproximadamente, en lo que representaría eh,
un eventual retorno del Partido Acción Ciudadana al escenario político tras la debacle que sufrió en 2022, en febrero de 2022, cuando ni siquiera obtuvo votos para elegir diputados a la Asamblea Legislativa. De esta reflexión que pueden haber hecho ustedes desde el partido, desde lo interno del Partido Acción Ciudadana, mi pregunta va en el sentido que al menos tres grandes errores, tres grandes fallos, o lo que podríamos llamar tres pecados capitales del Partido Acción Ciudadana para haber tenido una factura tan severa por parte del electorado en las elecciones anteriores. Veo, Edgar, yo creo que, bueno, sí, errores se cometieron muchos errores. Creo que nosotros tuvimos un manejo de la comunicación muy desafiante, no solamente porque queríamos tener un espacio, teniendo una fracción pequeña en la Asamblea Legislativa, en algunos momentos se tomaba la decisión de que usted sabe que si las cosas salen bien, se le atribuyen al gobierno, si las cosas salen mal, también se le atribuye la responsabilidad al gobierno, y en muchas ocasiones, pues nosotros decidimos literalmente no echarnos flores de algunas acciones, de algunos avances, de algunos temas que se estaban moviendo desde el Poder Ejecutivo para seguir manteniendo un espacio de diálogo y de negociación en la Asamblea Legislativa. Yo creo que al final del día eso de alguna forma fue un error. Creo también que enfrentamos desafíos importantes a nivel de una transformación, la forma en la que la gente espera que los dirigentes y los servidores públicos se comuniquen. Ya la comunicación es muy diferente, es muchísimo más rápida, más fluida. Hay muchos canales de comunicación a los cuales uno puede no solamente atender, sino también aprovechar diferentes plataformas, diferentes canales de comunicación. Y yo creo que la administración pasada fue la última administración de alguna forma de su era en las formas de comunicar las cosas, tal vez, perdón la redundancia, pero me parece que es esa la manera en la que lo veo. En su formalidad, tal vez, de comunicación, que en algunos momentos creo que fue poco flexible, nos costó adaptarnos y que fue una administración que tuvo también a la mitad de su mandato un parteaguas importantísimo, complicadísimo, una de las mayores disrupciones de la humanidad en los últimos 100 años, que fue la pandemia, y que generaron también consecuencias muy importantes y significativas para la gente lo sufrió, ¿verdad? O sea, yo por muchísimo tiempo no pude ver a mi mamá no podía ver a su nieto, y así estaban muchas familias pasándola muy mal. Realmente tuvimos consecuencias muy significativas de ese acontecimiento que se afrontó, creo yo, y los datos nos respaldan de que Costa Rica realmente lo afrontó muy bien con la limitación de recursos que teníamos, pero se afrontó con mucha diligencia, con mucho compromiso, siempre poniendo la vida de las personas en el centro, siempre preocupándonos porque pudiéramos salvaguardar las vidas de los costarricenses, pero por supuesto que eso tuvo también muchas complejidades, muchas consecuencias que todos sufrimos, y creo que ahí también hay un costo político que se le factura se le factura al partido y obviamente a la administración, y también que fue una administración que asumió con valentía transformaciones importantes a nivel, por ejemplo, de las finanzas públicas con la reforma fiscal, que eran absolutamente necesarias, pero que también eran absolutamente impopulares. Por eso se habían pateado por tanto tiempo, por eso no se habían hecho por décadas. Es una administración que asume ese compromiso, lo asume desde campaña, o sea, hubo una total transparencia de que eso era algo que la administración iba a hacer, pero que por supuesto es impopular, y eso también tiene una factura en las últimas elecciones. A pesar de que era impopular, esa acción decidida y determinada de la reforma fiscal que hizo el gobierno anterior es la que tiene las finanzas públicas al día de hoy, a nuestra macroeconomía, con números muchísimo más saludables para poder construir hacia futuro. Pero creo que es una serie de cosas que se tomaron por determinación, por responsabilidad, otra serie de cosas que no había manera de planificarlas, como la pandemia, y por supuesto que errores cometidos, que nosotros cometimos esos errores, los que generaron ese resultado. A partir de ahí, creo que nosotros hemos recibido eso con muchísima humildad,
y hemos pasado por un proceso de reflexión para justamente llegar a estas conclusiones que le estoy diciendo y de cómo de cara a futuro vamos a plantearle a la ciudadanía una propuesta para seguir generando esos cambios, esas transformaciones que son tan necesarias y que la gente está pidiendo los resultados. Nosotros tenemos una propuesta clara de cómo podemos afrontar esas transformaciones. Reforma fiscal como uno de los grandes hitos en la administración del presidente Carlos Alvarado, que la ex primera dama Claudia Dobles acompañó en todo momento, una reforma convulsa que requirió de aprobación legislativa mayoritaria y que, como usted dice, se materializó para darle estabilidad fiscal al país en un plazo mediano y quizá más largo, pero mediatizada o relativamente mediatizada por el efecto tan fuerte de los cierres abruptos que se dieron a partir de marzo de 2020 con la pandemia y que generaron todo un ambiente de bastante frustración, de bastante escepticismo, de bastante antagonismo con el gobierno por parte de la opinión pública. En ese contexto, el Partido Acción Ciudadana va a las elecciones de 2022 y prácticamente es barrido en el resultado electoral. Muchos dan por muerto y enterrado para siempre al PAC. Usted regresa y asume la bandera de la posible reconstrucción. ¿Qué le hace a usted asumir este desafío en este momento como posible candidata formal presidencial del Partido Acción Ciudadana? Sí, bueno, yo lo primero que le diría a don Edgar es que la reconstrucción del partido no es una responsabilidad mía. Yo no estoy postulando mi nombre y presentándole mi nombre a los costarricenses para revivir a ningún partido. No es a mí a la que le corresponde y realmente ese no es mi objetivo. El desafío es con Costa Rica. Justamente el desafío es, por las razones que le comentaba antes, cómo hacemos para que la gente vuelva a tener resultados que la democracia le tiene que dar, los resultados que las instituciones que le sirven a las personas les tienen que dar. Ese es el desafío. El desafío no es el partido ni revivir a ningún partido. Creo que eso es una conversación partidaria. La conversación que nosotros queremos poner sobre la mesa es una conversación del país, de los desafíos que tenemos como país a nivel de seguridad y de cómo los vamos a afrontar. Hemos visto en las últimas horas un montón de acontecimientos relacionados a que Costa Rica, más allá de estar viviendo una crisis de seguridad, nosotros estamos viviendo una crisis de crimen organizado y narcotráfico que está metido en muchísimas de las instituciones y de las estructuras de nuestras comunidades. Y eso es peligrosísimo. Estamos viviendo una crisis de movilidad, estamos viviendo una crisis de educación, estamos viviendo una crisis de falta de oportunidades y de desilusión de parte de las personas jóvenes, por ejemplo, en el sentido de que voy a tener las posibilidades de acceder a un empleo digno, un empleo, voy a tener las posibilidades de comprarme una vivienda en algún momento. Esas, esas son las problemáticas que está viviendo la gente y esos son los desafíos a los que yo me quiero enfrentar, no desafíos partidarios. Bueno, periodismo.com desde San José, Costa Rica, en esta conversación con la ex primera dama y arquitecta Claudia Dobles. Participó junto a su esposo, el expresidente Carlos Alvarado, de la administración 2018-2022, con dos grandes desafíos, como ella lo mencionaba, la pandemia, por un lado, y la reforma fiscal tan polémica, tan controversial, que se impulsó a lo largo de la administración Alvarado Quesada. Usted regresa al país y dice no con un mero afán partidario, sino con un afán país frente a las crisis que se viven, que se sienten en áreas críticas de la política pública del desarrollo nacional. ¿Qué cualidades, qué valores puede esperar el país de Claudia Dobles como posible aspirante presidencial de PAP para asumir la presidencia de la República y darle una respuesta que por lo menos mitigue o por lo menos estabilice el ambiente tan incierto, tan inestable, tan de rumbo nuboso en el cual se encuentra el país en estos momentos? Muchas gracias, don Edgar. Bueno, yo primero que nada soy una persona
Soy una persona muy trabajadora, soy una persona muy determinada, soy una persona que si se equivoca admite sus errores, rectifica, pero da la cara. Soy una persona que sabe tender puentes con diferentes sectores, así lo hice como primera dama para lograr muchas de las cosas que nosotros logramos desde el despacho de la primera dama. Se requería tender puentes y trabajo conjunto con diversos sectores, pero generar resultados y dar resultados a las personas es algo que yo siempre he tenido, no solamente como objetivo, sino que también lo he logrado. Soy una persona que tiene la experiencia del sector privado, porque realmente yo toda mi carrera profesional, en su vasta mayoría, la he trabajado en el sector privado, entiendo de sus necesidades, entiendo de las barreras y de las incomodidades que el sector privado tiene. He participado con mucha intensidad en el sector público, lo cual me dio un entendimiento y un crecimiento a nivel personal y profesional muy importante. Y también soy una persona que tiene una preparación y un enlace, un ligamen con la generación de conocimiento académico, y creo que puedo ser un puente entre esos diferentes sectores y también tenderle a la ciudadanía los mecanismos de participación para que la gente realmente pueda participar y realmente pueda decir qué piensa de las políticas que se están dando, qué piensa de los proyectos, le están funcionando, no le están funcionando, las cosas que estamos prometiendo les están llegando o no lo sienten así, y tener una comunicación muchísimo más directa con las personas. Entonces creo que esas son algunas de las características que yo pongo sobre la mesa cuando estoy diciéndole a la población de Costa Rica y a los costarricenses que tenemos ideas claras, que queremos hacer las cosas, que ya lo hemos hecho antes, que nos hemos equivocado y hemos rectificado. Con humildad hemos recibido el castigo electoral que la gente nos dio, y que sí sabemos cómo accionar, porque se podrá decir muchas cosas que a la gente le parezca o no le parezca de acciones decididas y contundentes que se dieron en las administraciones, los 8 años del PAC, pero lo que no se puede decir es que no se hizo. Se hizo, nosotros sabemos hacer, y también sabemos con humildad cuándo rectificar, porque nos hemos equivocado. Entonces, lo que pongo sobre la mesa son mis acciones, las acciones que se pudieron llevar a cabo desde el despacho de la primera dama, con la articulación que nosotros hicimos desde ahí, y pongo sobre la mesa también ese puente que yo puedo ser entre diferentes sectores. Conversación con la primera dama y arquitecta Claudia Dobles, eh, que protagonizó un primer plano junto a su esposo, el expresidente Carlos Alvarado, en la administración 2018-2022. Al inicio de este intercambio, Claudia, usted dijo, dejamos el país, dejamos un país y encontramos otro país. Han pasado 3 años de la administración Chávez Robles, y si usted pudiera caracterizar de alguna manera lo que nota ha hecho o no ha hecho a lo largo de estos 3 años la administración de Chávez Robles, ¿cuáles serían sus características más particulares al respecto? Bueno, yo diría que la administración ha hecho un muy buen diagnóstico de cosas que a los costarricenses les están molestando y que están sufriendo. Hay un buen diagnóstico de que las cosas tienen que cambiar y de que la gente está molesta, está insatisfecha con la falta de resultados de mucha de la institucionalidad, de la falta de resultados de la caja, la falta de resultados de diversas instituciones, la falta de resultados desde el sistema de educación pública. Creo que ese diagnóstico está ahí. Creo que lo que no ha hecho son acciones decididas, contundentes y con rutas claras de cómo mejorarlas y de cómo resolverlo. Al final del día, el Poder Ejecutivo, su vocación, su mandato es ejecutar. Y creo que ahí se ha fallado. Tiene un buen diagnóstico. Creo que todos estamos de acuerdo en que las cosas no nos están funcionando y que tenemos que cambiarlas. Pero creo que ha habido poca o nula acción o ejecución de cómo resolverlas. ¿Avanzó o se estancó el país durante estos 3 años en que ustedes han estado fuera bajo la administración Chávez Robles? Bueno, yo creo que en algunos casos cualquier estancamiento realmente es retroceso. Es decir, para darle un ejemplo, el sistema educativo, que no tengamos en estos 3 años una claridad de a dónde lo queremos llevar, cuáles son las mejoras que requieren. En mi caso, yo lo que estoy planteando es una transformación
del sistema educativo, no necesariamente una mejora de procesos. Creo que ya estamos en el momento en que el sistema educativo requiere una transformación profunda, una transformación en su currícula, una transformación que le permita al sistema educativo enfrentarse a los desafíos que tiene el siglo XXI, la inteligencia artificial y todo lo que la inteligencia artificial significa no solamente en nuestras vidas y en nuestras dinámicas sociales, sino también el impacto que puede tener en la automatización del empleo, los perfiles de personas que en este momento están trabajando, que podrían eventualmente ser reemplazados o desplazados por la tecnología, qué vamos a hacer con esas personas, cómo le vamos a generar las capacidades para que puedan mantenerse en el mercado laboral, cómo vamos a generar las nuevas capacidades que requieren nuestros jóvenes para insertarse en un mercado laboral de aquí a 5, 10, 15 años, no son las que estamos generando al día de hoy. Esas van a cambiar, van a ser absolutamente diferentes. Entonces, la falta de claridad y el estancamiento realmente en un mundo que va tan rápido y que se está moviendo tan rápido con una tecnología que cambia de una manera tan acelerada es en sí mismo un retroceso. Y creo que ahí hay que tener muchísima claridad y muchísima determinación de las cosas que hay que cambiar. Tenemos, creo yo, que generar una alfabetización digital para toda la ciudadanía, muy especialmente para el sistema de educación pública. Eso también significa tener una inversión prioritaria en zonas rurales para cerrar la brecha que tenemos entre la zona urbana y la zona rural. Y por supuesto que en una economía y en un mercado laboral que se va moviendo hacia las áreas cada vez más de las ciencias, la tecnología y la matemática, tenemos que involucrar a más mujeres en estas áreas que siempre hemos tenido un déficit, siempre somos menos mujeres las que estamos en este tipo de sectores, siempre somos menos mujeres las que estamos en este tipo de carreras y son las carreras que van a tener mayor demanda y son las carreras que también van a tener mejor oportunidad salarial. Entonces ahí hay un trabajo que hay que hacer. Eso que no nos estemos moviendo ahí es en sí mismo que nos quedemos atrás. Estando usted en el exterior, me contaba en parte de esta conversación que tampoco estuvieron ajenos a la temática nacional, al desarrollo de los acontecimientos nacionales durante estos 3 años, que parece un corto periodo, pero ha sido bastante intenso. Si usted pudiera decir qué le preocupaba más del rumbo que venía o le viene dando al país la administración Chávez Robles durante estos 3 años, ¿cuál sería el rubro, cuál sería el área en que más le preocupa ese rumbo? Posiblemente lo que en este momento más me preocupa es la crisis de seguridad que estamos teniendo y sobre todo que estamos a un paso de empezar a perder el control de nuestro territorio y en algunos casos, sobre todo en fronteras, perder nuestra soberanía. Si nosotros cruzamos una línea con respecto a qué tanto control territorial empieza a tener el crimen organizado y el narcotráfico, retomar eso es muy difícil. Y una vez que usted ya tiene al crimen organizado controlando el territorio, el siguiente paso es controlar ciertas instituciones, controlar ciertos mecanismos y ahí se empieza a perder realmente la democracia. Creo que ese es el peligro más claro que tenemos en este momento enfrente. Creo que lo tenemos que asumir con un sentido absoluto de urgencia. Creo que hay acciones que se pueden tomar desde ya. No se requiere ni siquiera que haya un cambio de administración. Creo que la administración actual podría tomar acciones que han sido muy efectivas en otros momentos y le quisiera dar en ese sentido dos ejemplos para poder retomar ese control territorial en zonas en donde la inteligencia policial y el análisis criminal nos dicen que son las zonas calientes, las zonas más conflictivas, se puede generar presencia estratégica policial mediante, por ejemplo, los mecanismos que se usaron en la administración pasada, como los megaoperativos muy efectivos, muy eficientes para tomar control del territorio. Eso se puede hacer ya. Eso se hizo de manera muy eficiente, se decomisaban cualquier cantidad de armas en cada uno de los megaoperativos, se adentraba la presencia policial en zonas en donde el crimen organizado estaba generando dinámicas y entonces se podían disolver esas dinámicas de redes criminales. Tenía un impacto muy significativo también en las comunidades que ven presencia policial. Eso se puede retomar inmediatamente. Y para mejorar
la inteligencia policial que hace que esos megaoperativos sean más eficientes, hay que robustecer la capacidad de coordinación entre las diferentes fuerzas policiales. En vez de estar poniendo las fuerzas policiales a pelear, lo que tenemos que hacer es más bien robustecer los mecanismos de coordinación entre ellas para que puedan centralizar mejor la inteligencia policial y tener un mejor impacto en el territorio donde se requiere. Esas dos acciones no necesitan nada más que voluntad política. Eso se puede hacer ya. Pero aparte de eso, yo creo que necesitamos incrementar la cantidad de oficiales de policía que tenemos. Costa Rica en este momento cuenta con aproximadamente 14,000 policías, pero esos policías no están desplegados al mismo tiempo en el territorio, tienen 2 turnos. Entonces, aproximadamente tenemos 7,000 policías desplegados por turno, eso es muy poco. Nosotros quisiéramos aumentar la cantidad de personal de policía por lo menos en 4,000 policías más, aumentar también el equipo de trabajo que se requiere para poder tener ese control territorial, muy específicamente enfocado en equipo de seguridad para los policías, chalecos, armas, pero también motos y patrullas. Pero por otro lado, necesitamos también modernizar todo el sistema de seguridad, llevarlo literalmente al siglo XXI. Como yo le decía al principio, don Edgar, realmente el problema de seguridad que tiene Costa Rica es un problema de crimen organizado y narcotráfico muy fuerte. Y eso se ataca de una manera completamente distinta. Parte de las estrategias que el crimen organizado usa son mecanismos tecnológicos y herramientas tecnológicas que les permiten controlar mejor el territorio y mejorar las rutas de narcotráfico. Nosotros necesitamos que nuestras fuerzas policiales también tengan ese tipo de tecnología. Veo que hoy, por ejemplo, don Randall Zúñiga hablaba de que se requieren softwares para generar ese control, esos mecanismos de seguimiento, esos mecanismos de traqueo, se requiere tecnología. Nosotros apostaríamos por incorporarle a las fuerzas policiales tecnología que las lleve literalmente al 2025, sensores, radares, análisis de datos, también drones. Mucho del control territorial que se puede hacer en este momento se puede hacer con drones sin poner en peligro la vida de nuestros policías, sobre todo en zonas que son complicadas de acceder. También imágenes geoespaciales que nos pueden dar un mejor entendimiento en algunas zonas en donde puede también ser de difícil acceso cómo se está moviendo el crimen organizado y qué tan porosas son nuestras fronteras. Creo que eso es lo que hay que atacar de raíz. Y por último, y no menos importante, tiene que venir acompañado de una política de inclusión social, una política de prevención que le permita a las personas en diferentes comunidades tener una oportunidad digna, de trabajo digno y un futuro esperanzador, y que no sean víctimas y que no sean capturados por el crimen organizado a falta de oportunidades. ¿Cuánto afecta una estrategia como esta el choque frontal del presidente de la República con instituciones como la Fiscalía, el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la República, que ha sido desde el primer día en esta administración? Bueno, la división en coordinación de las fuerzas policiales, por ejemplo, a los únicos que les beneficia es al crimen organizado. Que nosotros no tengamos un ejecutivo trabajando de la mano con el poder legislativo y judicial para hacerle frente a este desafío, a este peligro que tenemos enfrente, a los únicos que les beneficia es al crimen organizado. Y ciertamente ningún poder de la República va a poder afrontar esto solo. La Asamblea Legislativa requiere modernizar leyes, eso es importantísimo, se requiere hacer una revisión de las leyes existentes, creo que hay leyes que hay que hacerlas nuevas y en algunos casos hay que llevarlas a la realidad de las dinámicas criminales del 2025 y pensar a futuro en lo que va a estar pasando ya en el 2030, 2040, 2050. El Poder Ejecutivo tiene que accionar con lo que existe al día de hoy y trasladarle las necesidades de modernización a nivel legal a la Asamblea Legislativa, pero eso requiere que haya una conversación entre los dos poderes de la República y por supuesto que ambos tienen que apoyar al Poder Judicial, no solamente para que el Poder Judicial se modernice, sino también para poder mejorar y eficientizar los procesos y mejorar la capacidad de los organismos de atender y luchar contra el narcotráfico. ¿Cómo valora, cómo reflexiona ante el anuncio del pedido en extradición de un ex magistrado, de un ex ministro de Seguridad por parte de Estados Unidos?
Bueno, yo de entrada decir que quisiera hacer un reconocimiento del excelente trabajo que ha hecho el organismo de investigación judicial en todo este proceso. Creo que hay que dotarlos de mejores herramientas, hay que dotarlos de tecnología, como le decía anteriormente, para que puedan realmente hacerle frente a este enemigo que realmente nosotros tenemos en común, que es el crimen organizado. Eh, Me parece muy lamentable y creo que aquí hay banderas rojas de cómo la institucionalidad tiene que generar mejores mecanismos para poder detectar personas que estén realmente en malos pasos y que están literalmente infiltradas. Y pues me parece muy bien que ya exista una herramienta más como el mecanismo de extradición y creo que como esa hay que generar muchas otras desde la Asamblea Legislativa para apoyar esta lucha contra el narcotráfico. Este anuncio de los pedidos de extradición iniciados esta semana por parte de agencias de Estados Unidos, ¿usted lo ve como un paso crítico por parte de Costa Rica en esta lucha, en este esfuerzo por combatir el crimen organizado? Me parece que es valioso, sí, me parece que le da a nuestro Poder Judicial y al OIJ un mecanismo más para poder luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico y también es un mecanismo más para que una vez que se puedan capturar personas que han estado involucradas en este tipo de acciones, que puedan ojalá declarar y decir todo lo que saben para poder erradicar eso, si es que existe, dentro de la institucionalidad y también dónde están las células criminales fuera. Y me parece que es un mecanismo también que puede ayudarle al organismo de investigación judicial a obtener información. Otra noticia que ha impactado en las últimas semanas al país, a la opinión pública, ha sido los anuncios por parte de la Fiscalía de acusaciones contra el presidente de la República y su círculo inmediato, el vicepresidente, la diputada jefa de fracción y otros tres diputados en el marco de investigaciones por el presunto financiamiento irregular de la campaña electoral anterior. Ustedes vivieron, enfrentaron procesos parecidos por causas diferentes, hechos diferentes en la presidencia de la República. ¿Cómo valora ese accionar del Poder Judicial y de la Fiscalía en este momento? Muy bien. Me parece que esa investigación tiene que seguir adelante y le tiene que caer el peso de la ley a todas las personas que hayan cometido un delito en el caso de que así sea. Me parece que se debe de poner toda la información que se requiera para que la investigación pueda llevar su curso y por supuesto que las personas que en este momento están acusadas también tienen derecho a su legítima defensa, pero me parece que el proceso debe seguir, debe continuar y si hubo ahí un crimen, si hubo ahí un delito, pues tiene que haber consecuencias para las personas que lo cometieron. Ustedes vivieron de primera mano las experiencias de allanamientos, de decomisos de teléfonos, de intervenciones de las autoridades judiciales en casa presidencial. ¿Son excesos por parte del Poder Judicial como lo critica, cuestiona y fustiga en este momento la presidencia de la República? Siempre creo yo que cualquier persona que esté en la función pública tiene que tener lo que se llama balance y autocontención. Entonces, los balances y la autocontención en las acciones siempre serán importantes. Eso es un criterio que es difícil de medir. ¿Qué tanto se hace y cuando no se hace? Adelante. Perdón, me disculpo. No, adelante, adelante. Aquí a mi Adelante. computadora le llegan las notificaciones de mi teléfono. Em, Creo que tiene que haber una sana valoración de cuando se llevan acciones, cómo llevarlas a cabo y también cómo se hace, cuáles son los procedimientos. Todo tiene que estar apegado y justificado bajo la legalidad. Si eso se hace de esa manera, pues creo que el Poder Judicial y cualquiera de sus departamentos o organizaciones tiene todo el derecho de hacer pues las intervenciones que correspondan y tiene todo el derecho de hacer los allanamientos que correspondan, siempre apegado a la legalidad. Como ciudadana y como parte de una administración, de la anterior administración, ¿usted ve lógica la actuación del Poder Judicial, de la Fiscalía en este momento, o ve arbitrariedad?
No, yo creo que ellos están llevando una investigación y como le estoy diciendo, don Edgar, creo que esa investigación, siempre que esté apegada a los procesos y protocolos legales, pues tiene que seguir adelante y se tiene que poner toda la información como corresponde y ojalá ponerse a disposición para que la investigación siga su curso. Usted recién culminó una maestría en el MIT. ¿En qué fue la maestría, doña Claudia? Tengo dos estudios de posgrado que hice en Estados Unidos. El primero lo hice en políticas ambientales avanzadas en Harvard y en MIT lo que hice es una maestría en planificación y el énfasis es en tecnología disruptiva. En mi caso yo lo hice en inteligencia artificial. Usted dijo el 30 de mayo, recién saliendo de la graduación, cumplí una meta importante para mí, obtuve mi título de maestría en el MIT. Esto representó muchas horas de trabajo y esfuerzo gracias a las muchas personas que me acompañaron en el camino. Mencionó a su esposo, a su hijo, a su mamá. Sin ustedes no lo hubiera logrado. Pero añadió, de mis años aquí les puedo decir que el futuro ya llegó y el mundo cambió. Ahora nos toca llevar a Costa Rica al futuro. ¿Qué es lo que quiere decir con esa frase? En un futuro tan incierto como es que se le prevé, se avisora como el clima de estos días, tan fuerte en lluvia, tan fuerte en daños en el país a un plazo mediano, un plazo inmediato. Creo, don Edgar, que tenemos que estar preparados para afrontar los grandes desafíos que tenemos, no en el futuro, creo que vienen cosas en el futuro que van a ser absolutamente disruptivas, pero creo que ya las estamos viviendo al día de hoy, no solamente a nivel de cambio climático, lo cual fue uno de los temas prioritarios en la administración pasada, cómo Costa Rica podía hacerle frente a los grandes desafíos que nos iba a traer el cambio climático. Creo que en este momento Costa Rica tiene que prepararse y transformarse para hacerle frente a los desafíos que nos va a traer la revolución tecnológica y la inteligencia artificial muy específicamente. Vamos a ver cosas que van a generar grandes cambios en los mercados laborales. Vamos a ver cómo la tecnología va a empezar a tomar más y más protagonismo y muchos de los perfiles laborales que tenemos al día de hoy podrían ser automatizados, podrían ser ya generados o podrían ser desplazadas las personas para incorporar nada más mecanismos tecnológicos que tomen sus puestos. Tenemos que prepararnos para eso, tenemos que generar una transformación en la educación, tenemos que generar los mecanismos y las alianzas público-privadas con el sector productivo para poder darle a las personas las habilidades y capacidades necesarias para mantenerse en el mercado laboral. Creo que tenemos que transformarnos. En efecto, yo creo que el futuro ya está aquí. Ya todos nosotros utilizamos inteligencia artificial de alguna u otra manera. Yo le digo a las personas que me preguntan y me dicen, yo no uso eso. Yo, por supuesto que sí. Si usted en algún momento pide un Uber Eats, usted está utilizando un mecanismo de inteligencia artificial. Si usted se mete a redes sociales, si usted está viendo esto por una red social, usted está ya enganchado con un mecanismo de algoritmo que es una inteligencia artificial. Nuestra vida ya está muy regida por los mecanismos digitales y detrás de eso vienen los algoritmos y un montón de tecnología de la cual a veces no somos tan conscientes, pero que está haciendo cambios importantísimos. Nosotros aparte vivimos un parteaguas, don Edgar, muy importante de una tendencia que ya iba caminando hacia allá, pero que la pandemia nos la aceleró. La pandemia hizo que toda la gente tuviera que conectarse hasta donde fuera posible y la gente que no lo pudo hacer, de hecho, vimos expuestas un montón de brechas y un montón de grietas a nivel social, pero la gente que tenía la capacidad para poder seguir trabajando, para poder seguir teniendo comunicación con sus seres queridos, todos nos trasladamos al mundo digital y eso ha generado grandes cambios sociales, cambios gigantescos, como que ahora las discusiones a nivel de política, las discusiones que tenemos a nivel nacional, hasta las discusiones que tenemos a nivel de fútbol y de otras cosas que antes las teníamos en nuestras casas, con las personas que nos topábamos en la calle, en la plaza del barrio, en las fiestas familiares. Ahora esas discusiones las tenemos en las plataformas digitales, en el mundo digital, que tiene unas reglas completamente diferentes. Creo que el mundo cambió, creo que lo que viene muy pronto va a generar todavía cambios más significativos y creo que Costa Rica tiene que prepararse.
Y yo justamente lo que estoy planteando es cuáles son esas transformaciones necesarias para que nosotros, lejos de vivir los riesgos, podamos obtener las oportunidades, porque la realidad es que también la inteligencia artificial nos puede presentar grandes oportunidades, oportunidades de mejora y eficiencia en el Estado, mejorando todos los procesos administrativos, eliminando burocracia, generando procesos más transparentes, dándole más información a la gente. Podemos mejorar nuestro sistema de educación incorporando inteligencia artificial para tener, por ejemplo, educación personalizada, porque tenemos estudiantes que siempre son diferentes, que requieren ayudas en algunas cosas, pero que son muy buenos en otras. Podemos bajarle la carga a los docentes, a los maestros y a las maestras que tienen un montón de su tiempo invertido en temas administrativos, quitarle todas esas cargas y dejar que se enfoquen en los estudiantes. Tenemos grandes posibilidades de mejorar nuestra movilidad incorporando tecnología, de generar eficiencias incorporando tecnología. Hay grandes oportunidades, pero esas oportunidades estarán ahí solo si generamos las condiciones y para generar esas condiciones tenemos que transformarnos. Ese cambio al futuro, que es hoy Claudia Dobles, aspirante presidencial del PAC, me lleva a hacerle una pregunta. ¿Va por rutas populistas, por rutas autoritarias, o esa es la respuesta incorrecta a la realidad del país? Yo creo que justamente la narrativa polarizada, la división, eh, eso más bien es un resultado de justamente los cambios y transformaciones que estamos viviendo, a los cuales no nos estamos logrando adaptar bien y para los cuales todavía no estamos bien preparados, de una institucionalidad que está muy anclada en los procesos y los mecanismos y la visión del pasado y no necesariamente de la realidad del presente de los costarricenses y mucho menos una planificación para el futuro. Entonces, cuando existe un ambiente de esta manera, más una incertidumbre muy grande a nivel internacional, la geopolítica está muy convulsa, el comercio internacional está muy incierto, hay muchos cambios, hay mucha incertidumbre, se abre una ventana para la narrativa oportunista, divisiva, para la polarización, y yo creo que eso es justamente lo que tenemos que contrarrestar, pero eso se contrarresta solamente haciendo los cambios necesarios para darle los resultados a las personas y que las personas crean y que sientan que los servidores públicos están ahí para ellos, que las instituciones existen para darles resultados. Si no es así, creo que esta narrativa y esta división, esta polarización solamente va a seguir creciendo. Aquí se le concedió por parte de Casa Presidencial la mayor distinción honorífica del país a el presidente Bukele de El Salvador. ¿Qué le pareció a usted esa decisión? Desconozco con qué criterio se dio, don Edgar. Se dio un entorno de reconocimiento a la lucha por parte del presidente Bukele, a la lucha particularmente en el ámbito de la seguridad. Desde el punto de vista de representación democrática y de institucionalidad, ¿le parece correcto que ellos se haya dado en la comparación histórica democrática del país? Creo que esa es una pregunta que usted se la tiene que hacer a las personas que le hicieron el reconocimiento, así que no me atrevería yo a darle un criterio alrededor de un reconocimiento que no sé en qué contexto se dio. Creo que El Salvador es un país hermano, creo que es un país que ha tomado la decisión de cuál es el liderazgo que maneja ese país y ellos son soberanos en ese liderazgo y yo creo que nosotros tenemos que determinar cuál es la ruta que nosotros queremos, la ruta que es la nuestra, la costarricense, la que está apalancada en nuestra forma de vivir, en nuestra historia, en nuestras tradiciones, pero que se sabe transformar hacia futuro. Entonces creo que compararlo realmente no lleva a ningún lado porque somos países muy diferentes y creo que nosotros tenemos que encontrar los mecanismos para darle a las personas lo que las personas necesitan. Y si las personas quieren vivir en un país de paz y quieren que se les resuelva su tema de seguridad, ¿cómo se resuelve en Costa Rica? Creo que es diferente a cómo lo estén resolviendo en otros países, de lo cual creo yo que es lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Claudia, muchas gracias. Muchísimo gusto, más bien muchísimas gracias a usted por el espacio y por la invitación y por la conversación, don Edgar. Estamos a poco más de 6 meses de que se realicen las elecciones generales en el país. Usted viene a lanzarse a la campaña electoral.
una campaña que pinta bastante fluida, bastante movida, bastante intensa. Si tuviese un punto final de esta conversación que ha concedido a puroperiodismo.com, adelante. No, agradecerle por el espacio y decirle a todas las personas que nos están siguiendo y que están viendo esta conversación, que yo creo que la gente tiene razón de estar molesta, creo que la gente está cansada de que las cosas no funcionen, creo que la institucionalidad, lo que llamamos institucionalidad, que no es más que el sistema de educación, que la Caja Costarricense del Seguro Social, que las instituciones que le dan a usted los servicios de agua, el AIA, esa es la institucionalidad. Eso es lo que decimos institucionalidad. Eso tiene que estar al servicio de usted, tiene que servirle a sus necesidades, tiene que adaptarse a la realidad de Costa Rica del 2025 y tiene que transformarse y cambiar para poder dar resultados. Y yo creo que esa es la mejor defensa que podemos tener de la democracia, los resultados. La mejor defensa es que nuestras escuelas todas funcionen bien, que yo como mamá no sienta el miedo de que mi hijo va a salir por la puerta de la casa y que le va a caer una bala perdida, que no nos ahoguemos en presas 3 horas de nuestro día que podríamos estar utilizando en otra cosa. Eso es lo que tenemos que buscar y eso es lo que tenemos que transformar para dar resultados. Llegamos así al cierre de esta conversación, de esta entrevista que hemos tenido en la vida. Es un Facebook Live con la ex primera dama y arquitecta Claudia Dobles, protagonista de primer plano en la administración 2018-2022, que compartió con su esposo, el expresidente Carlos Alvarado. Esta conversación tendrá referentes en las redes de X, Instagram, en nuestro canal YouTube y por supuesto los principales referentes usted los encontrará en nuestro sitio puroperiodismo.com. Próximo lunes, 11 de la mañana, la extradición de costarricenses a pedido de las autoridades de Estados Unidos. Conversación con especialistas en derecho penal sobre los pros y contras de este anuncio de las últimas horas en el país. Esta ha sido una conversación que hemos sostenido desde puroperiodismo.com. Les agradece Edgar Fonseca, editor. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.